Amigos, hoy les tengo una invitada con un tema muy actual, un tema que tiene muchísimos usos en la medicina, y les presento a la doctora Cira Olmo. La doctora Cira Olmo es especialista en medicina hiperbárica. Doctora Cira, bienvenida al programa. Gracias. A usted por estar aquí. Doctora Cira, hablemos un poco de cuáles son los orígenes de la medicina hiperbárica y qué es la medicina hiperbárica. Bueno, vamos a empezar qué es la medicina hiperbárica. Correcto. Para que las personas entiendan qué cosa es. Medicina hiperbárica es aquellas personas que van a entrar a un recinto o a una cápsula totalmente cerrada y que van a respirar oxígeno 100% puro con una presión como si estuviéramos haciendo la actividad de un buzo. Esa realmente es la actividad de la cámara hiperbárica. Ahora, muchas personas piensan que la actividad de la medicina hiperbárica data recién ahora en la medicina moderna. La medicina hiperbárica data de los principios del siglo XX y se hizo popular por la actividad del buzo o del blackout, cuando el buzo entraba en esta descompensación y se ponía en una cámara hiperbárica, que dicho sea de paso, en ese tiempo era un recinto totalmente de metal, hermético, y se veían las posibilidades reales de el cambio que cuando entraba esta paciente o este buzo y cuando salía después de haber recibido oxígeno puro a presión. Hoy día ya no, la cámara es así. Hoy día las cámaras modernas, hay dos tipos de cámaras. Existen las cámaras monoplace o lo que le decimos la cámara que entra solamente un paciente. Que es algo parecido a lo que estamos viendo en este momento. Exactamente, en pero estas son antiguas porque ahí está el paciente totalmente en una cámara de metal. Okay. Las de hoy día son cámaras totalmente transparentes, el cilindro o el cristal, como le queramos llamar, y el paciente entra y está totalmente todo el tiempo en comunicación con un especialista que puede estar hablando con él, el paciente puede estar mirando televisión, puede estar oyendo música. Y en el otro tipo de cámaras hiperbáricas, que le llaman multiplace, el paciente entra con más de una persona, puede estar sentado, pero la diferencia es que le ponen como un casco en la cabeza, como si fueras a bucear también, y el paciente recibe solamente por la nariz el oxígeno. Entonces, esa es la diferencia entre una multiplace y una monoplace. La que estamos viendo ahora es como las modernas, así, totalmente transparentes. Estas son como las de última generación. De última generación. Monoplace. Esas son monoplace, correcto. Hablamos entonces del uso inicial que fue deportivo en los buzos. Correcto. Pero ahora en la actualidad hay muchísimos más usos médicos y usos en diferentes tipos de enfermedades. Hablemos un poquito cuáles son las enfermedades que más están demostradas que tienen utilidad con la medicina hiperbárica. Bueno, la Federación de Drogas y Alimentos, vamos a hablar específicamente en los Estados Unidos, porque la medicina hiperbárica en el mundo entero es aprobada, pero vamos a centrarnos a nosotros aquí, en el patio, como decimos nosotros. No está solamente aprobada para aquellas personas que tienen úlceras y que son diabéticos y llevan más de 30 días padeciendo de este problema, sino enero del 2016 la FDA, bajo la sombrilla de Medicare, que es quien manda todo, es decir, las directrices a los HMO, ha llevado a cabo o autorizado el pago para más de 200 patologías que no solamente son para los pacientes de úlceras diabéticas. Por ejemplo, un paciente que haya tenido o haya sido sobreviviente de cáncer y tenga los efectos secundarios de este cáncer, puede ser calificado y su seguro se lo va a pagar. Muchas personas me dicen, doctora, yo tuve radiaciones y me van a hacer un trabajo, un dentista o un maxilofacial en mis piezas y me han dicho que tengo que ir a cámara hiperbárica, pero imagínense, me va a costar. Le digo, no. El seguro se lo va a pagar, porque literalmente si este paciente no recibe antes de y después de hacerse esa intervención, ya sea con el dentista o con un maxilofacial, como es sobreviviente de cáncer y tuvo radiaciones, todo el hueso de la mandíbula va a estar expuesto y se queda como polvo. Si recibe oxígeno antes de y después de, no va a tener esta contraindicación. Bueno, entonces estamos hablando de que una de las indicaciones
más comunes utilizadas con la cámara hiperbárica son los pacientes que tienen úlceras en miembros inferiores por el efecto cicatrizante y el efecto estimulante de la cicatrización que produce la cámara hiperbárica y el oxígeno. Hablamos de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, pacientes con cáncer, como usted lo demostró, ¿hay algún tipo de efecto de la cámara hiperbárica en pacientes con alteraciones cerebrales, demencias o alguna otra enfermedad degenerativa en el cuerpo? Sí están aprobadas desde el punto de vista de data médica nacional e internacionalmente para problemas neurológicos como Alzheimer, Parkinson, esclerosis bilateral amiotrófica, esclerosis múltiple, para los niños fundamentalmente en autismo. Es decir, que hay un abanico muy grande que puede hacer. Desafortunadamente, lo que no califican esas patologías para que los seguros lo paguen. Pero data médica dentro y fuera de los Estados Unidos sí existe que avala la importancia de cómo puede beneficiar a esos pacientes la cámara hiperbárica. De hecho, doctor Paul Darch, que es uno de los pioneros en los Estados Unidos y fue quien logró que la Federación de Drogas y Alimentos haya podido aprobar estas poquitas enfermedades, y las vamos a ver con el resto de las enfermedades, demostró clínicamente a través de un hermano que él tenía cuán importante era la cámara hiperbárica. Voy a interrumpirla 2 segunditos, doctora, porque debo ir a una pausa comercial. Amigos, al regresar continuamos hablando de este interesante tema, la medicina hiperbárica. Muchísimos efectos y muchísimas aplicaciones en la medicina. Ya regresamos.